Cuando los españoles preguntan, ellos dicen, se fueron aclarando las lenguas, es decir, cuando fueron entendiendo qué era lo que querían decir unos a los otros, y ellos preguntan, ¿ustedes quiénes son? Este pueblo, civilizado, con sus lenguas civilizadas, responde, Quimbaya. En este momento yo me encuentro vinculada con la institución universitaria EAN, la cual me ha dado la oportunidad de vincularme con los programas de diseño y de publicidad. Hace más o menos, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de vincularme con diseño precolombino, algo que fue realmente maravilloso, poder conocer la importancia que tiene para nosotros esa conexión del diseño con lo precolombino. Algunas personas consideran que no existe un arte precolombino, pero cuando tú te acercas a la gráfica precolombina, entiendes la importancia de la naturaleza, cómo se vincula la flora, la fauna, esos componentes espirituales y esa conexión con la Pachamama. Entiendes la importancia que tiene para un diseñador la vinculación con el diseño precolombino, tiene esa importancia, que ese contexto y esa referencia que puede tener un diseñador, por ejemplo, para una marca. Cuando uno entiende la cosmovisión y cuando uno entiende la importancia de esa gráfica, es cuando uno debe cultivar y debe sobre todo preservar esas tradiciones y esas costumbres alrededor de la flora, la fauna, los animales mitológicos, que son tan importantes en la cosmovisión de una cultura. Yo no soy arqueólogo, soy antropólogo social. Pero, ¿por qué? Porque cuando uno estudia antropología en la universidad, entonces ya define al final de la carrera hacia dónde se dirige el campo de acción. Si bien en un principio las clases fueron algunas sobre arqueología y nuestros profesores nos enseñaron mucho sobre los pueblos antiguos de Colombia, yo me di cuenta después que también había pueblos actuales. Entonces me fui por el estudio de los pueblos actuales y mi primer trabajo fue precisamente con los pueblos indígenas del Maupés. Pero 3 años después de estar en el Maupés, yo me vine al Quindío nuevamente y me vinculé al Museo Quimbaya. Y fue en el Museo Quimbaya en el año 1986 cuando tuve el primer contacto con las culturas precolombinas y allí me enteré de la riqueza de sus diseños y del significado que tenían tantas piezas de oro y cerámica que siempre ha tenido este museo. Entonces esa experiencia de estar en un museo arqueológico como el Museo Quimbaya fue mi primera experiencia en la vida profesional mía que tenía que ver con lo precolombino. Eso influyó mucho en mi trabajo personal porque me dediqué a la enseñanza. Por ejemplo, para mí es muy satisfactorio que en esos años que yo estuve en el Museo Quimbaya, entre 1986 y 1989, yo hacía unos talleres muy interesantes. Hacía talleres de cerámica, hacía talleres de grabado y lo hacía con los niños. Hoy me he encontrado a esos niños que ya son adultos y ya son profesionales y 3 de ellos son antropólogos. Entonces ellos me dijeron, mire, profe, le agradecemos mucho porque gracias a usted yo estudié antropología. Entonces para mí es muy satisfactorio porque lo arqueológico influyó en mí, algo que no había yo tenido en cuenta y me dio una perspectiva diferente de la vida como profesor.
importante reconocer esas comunidades que nosotros conformamos un semillero de investigación y creamos un proyecto para trabajar con una comunidad indígena que en este momento se encuentra desplazada, que son los pueblos pastos. Con los pueblos pastos tuvimos la oportunidad de trabajar el diseño precolombino porque nos permitió hacer un trabajo de carácter educativo con los niños. ¿Por qué? Hay una gran preocupación de estas comunidades que son desplazadas, el que los niños pierdan las tradiciones y pierdan las costumbres alrededor de su comunidad indígena, porque los niños ya en este momento se encuentran vinculados más con el componente urbano, y cuando ellos van a una escuela o a un colegio, para ellos es muy difícil reconocerse como indígenas, porque ellos nacieron acá. Son comunidades que llevan 10, 15 años, entonces los niños que han nacido acá, los niños indígenas, no se reconocen como indígenas. Entonces el trabajo de un diseñador, lo que hicimos esa vez que nos gustó muchísimo fue hacer unos proyectos donde nosotros estábamos explorando toda la parte gráfica precolombina relacionado con su plan de vida. Tú sabes, las comunidades indígenas crean un plan de vida, y ese plan de vida consiste básicamente en fortalecer costumbres, tradiciones, los ritos, la medicina tradicional. O sea, ellos son de una gran riqueza tanto en su lengua como en sus tradiciones, y digamos que eso fue algo supremamente importante, el como saber de la importancia que tiene cuidarlos, preservarlos, y qué podemos hacer nosotros desde el diseño. Es que la pregunta sería esa, o sea, ¿cuál sería el papel del diseño referente a ese componente de la gráfica precolombina? ¿Por qué es importante que conservemos ese legado y preservemos esa memoria de los pueblos que habitaron aquí? Porque vivieron en el lugar donde nosotros actualmente vivimos, y porque igual que ellos, nosotros nos gozamos este territorio, y que es un territorio que hay que conocer, hay que cuidar, y que ellos, bien o mal, lo hicieron, aunque también tuvieron sus fallas. A veces nosotros pensamos que debemos tomar como modelo a las culturas precolombinas, pero resulta que ellos también pudieron haberse equivocado. Lo que pasa es que nosotros ni con las equivocaciones ni con los aciertos de las culturas nosotros queremos aprender. Entonces considero que el mayor desafío en la preservación y promoción de ese legado precolombino en la actualidad es conocerlo mejor. Tú lo has dicho, nos interesamos más por lo extraño. Exacto. Y de pronto a veces cuando decidimos tomar un diseño o tomar un aspecto para trasladarlo a nuestras ocupaciones actuales, nos preocupamos más por tomar lo extraño, lo foráneo, que por lo propio, teniendo aquí tantas representaciones, no solamente en lo precolombino, sino en lo actual, para validarlo hacia el beneficio de las sociedades. Entonces, eso solo se consigue si tenemos un interés en conocerlo, y obviamente conociéndolo aprendemos a respetarlo. ¿Cómo asumo yo eso? ¿Cómo lo entiendo yo? Nosotros en nuestra propia cosmovisión contemporánea, nosotros hoy en día tomamos elementos constantemente cuyo origen es prehispánico. Lo que comemos cotidianamente, la manera como nos relacionamos unos con otros, la manera como entendemos cierta parte del mundo tiene origen en el mundo prehispánico. La arepa, tenemos evidencia de que en el Quindío se sembraba maíz hace por lo menos 5.000 años.
El frijol, tenemos evidencia en Risaralda, Phaseolus vulgaris, en el siglo octavo de nuestra era ya se sembraba frijol. La costumbre de bañarnos todos los días. Fray Pedro Simón, español, 1626, cuenta en las noticias historiales de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, escandalizado y horrorizado, que los indios, los nativos de estas tierras, debían estar enfermos porque se bañaban todos los días y algunos hasta 2 veces por día. Solo la gente que estaba enferma podría hacer eso. La utilización de ciertos colores, la utilización de ciertos patrones, esta necesidad visceral que tenemos de ritualizarlo todo. Todo hacemos un ritual. Vamos a salir a la calle, hay bendiciones, hay despidos, cruzamos por un lado, hacemos cierto tipo de gestos, nos encontramos para celebrar cualquier tipo de conmemoración y tenemos un ritualismo muy grande. Yo creo que eso tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos prehispánicos que nos antecedieron en el tiempo, pero que estuvieron en el mismo territorio que nosotros hoy en día estamos. Mira que es bien interesante ese proceso, porque sería reconocer en la orfebrería, en la cerámica, en sus creencias, en sus ritos, cómo las comunidades todavía tratan que esos ritos y esas tradiciones no se pierdan. Por ejemplo, en su vestuario, en sus ritos, en su música, en la forma de preparar los alimentos y sobre todo en la parte de la medicina tradicional, ¿sí? O sea, las comunidades indígenas tienen lugares especiales donde hacen sus ritos, donde podemos ver, por ejemplo, tomas de yagé, donde esa conexión con la Pachamama es tan importante para ellos porque eso es milenario, eso va de generación en generación. Y el papel del diseñador es precisamente eso, cómo preservar y cómo lograr que esa gráfica precolombina tenga un impacto a nivel de los niños, a nivel de los jóvenes, mirar de qué forma se convierte en un referente importantísimo, digamos, en una localidad como es el departamento del Quindío. Yo creo que el principal desafío es abordar lo educativo. A la gente hay que educarla en el sentido de apreciar lo nuestro. Y otro problema que tenemos es el del saqueo arqueológico. Aquí está muy generalizada la práctica de la huaquería. Casi que podríamos decir que todos los quindianos siempre tenemos un huaquerito adentro. A veces esa frase tan popular de que todos llevamos un niño dentro, yo la trasladaría al sentimiento huaquero. Incluso yo tengo amigos muy queridos que a veces me llaman: Roberto, me acabo de encontrar una huaca, véngase porque usted es el conocedor, mire, para que nos diga qué hacemos con esa huaca tan bonita. Y entonces a mí me da un sentimiento tan grande. Yo lo único que le digo a mis amigos es: por favor, eso hay que respetarlo, eso no es suyo, no es mío. Me he ganado muchos enemigos, incluso se han distanciado de mí cuando yo les digo: no es de ustedes, de hecho, es patrimonio de la nación y hay que respetarlo. Sí. Todo lo que se encuentra en la tierra es de todos. Es de todos, sí, claro, y entonces quien debe entrar en el cuidado y preservación es el Estado, pero el patrimonio es de todos. Entonces hacerle ver eso a la gente es nuestro principal reto, educarlos en la conciencia arqueológica. Cuando adquiramos conciencia arqueológica del Quindío, vamos a entender la importancia de estos pueblos, pero desafortunadamente todos los días hay saqueo. En este momento, hoy, pudieron haber saqueado varias tumbas indígenas en el Quindío. En este momento hay vaqueros destruyendo un yacimiento arqueológico. O sea, ese es el principal reto que tenemos.
nosotros preservar esa cultura está precisamente en entender y en tener conciencia de la importancia que existen unos medios que perfectamente pueden tener un gran impacto, puede ser masivo. Eso no implica que el niño o estas comunidades o nosotros nos podamos reconocer a través de esas manifestaciones culturales. Tratar de encontrar algo que nos conecte, precisamente por eso está el museo. Mira que el museo en este momento tiene montado un jardín, tiene montado unas plantaciones donde nos están recordando todas aquellas especies endémicas que eran propias de esta región, porque es que nuestro origen es campesino, o sea, nosotros venimos del campo, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos eran agricultores, y lograr hacer esa combinación entre lo urbano y lo rural, ese es el gran reto que tenemos. Cómo hacer que ellos no desaparezcan, ni su lengua, ni sus tradiciones, pero nosotros lograr rescatar y prevalecer precisamente ese origen que tenemos con las comunidades indígenas. Ya conocido ese legado, porque cuando ya nosotros, cada uno de los ciudadanos, primero nos interesamos, luego lo conocimos, luego lo preservamos, y ya en esa tarea que ha avanzado bastante, entonces uno ya empieza a ver por qué es tan importante que ese diseño esté inserto en la sociedad actual a través de muchas facetas. Por ejemplo, voy a tomar una faceta importante del Quindío, vigente, el turismo. No me explico por qué en el turismo no se ha tomado el diseño de Colombia. Debería estar invadido los símbolos turísticos con diseños precolombinos. Y entonces tampoco entiende uno cómo lo que se toma para el turismo, por ejemplo, para diseñar una pieza publicitaria o para un video o para el nombre de un hotel o para el logo de un establecimiento turístico, entonces tenga que adaptarse a algo del extranjero, teniendo tantos nombres indígenas, teniendo tantos detalles de la iconografía precolombina, que está en todas partes, está en las piezas de cerámica, está en las piezas de oro, están los detalles más ínfimos de sus prendedores, todo. Por ejemplo, el símbolo del Museo del Oro, de Quimbaya, de Armenia, es una figurita de este tamaño, así. Es una cuenta de collar, así, pequeñita, de una mujer que es un colgante de un collar y fue tomado como símbolo del Museo del Oro Quimbaya. Cada establecimiento turístico del Quindío debería tener como símbolo algo del diseño precolombino. Mira, cada vez que se genera un proyecto a nivel de investigación, a nivel de clases, es precisamente entender la importancia que se tiene a través de animales mitológicos, a través de diseños precolombinos, entender la importancia que tiene para nosotros reconocer esas raíces. Es supremamente importante, es fundamental reconocer el origen de nuestra lengua, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Cuando tú ves el encuentro entre dos culturas, como es la cultura indígena, y cuando hay un encuentro con la cultura actual, eso es realmente maravilloso, porque entiendes esa conexión que se tiene con la naturaleza, y eso es lo que hace el Banco de la República. Si tú ves, realmente es un jardín y está recreando lo que en esa época era, por ejemplo, las especies, ¿sí? Las plantas medicinales, que es algo que es supremamente importante en esta época, la naturaleza. ¿Cómo es para usted el Quindío? ¿Qué es para usted el Quindío? ¿Qué es ser quindiano?
en qué se representa usted como quiliano. Y entonces hacerle ver a los ciudadanos que si bien muchos se representan en el símbolo del hacha y el tronco del Parque de los Fundadores, porque mire que es lo más curioso, la mayoría de representaciones que se hacen los ciudadanos como identidad es en un antisímbolo, que es el hacha y el tronco partido. Sin embargo, si nosotros sensibilizáramos más a los ciudadanos en cuanto a la riqueza de nuestras culturas precolombinas, lograríamos otra apropiación a nivel de identidad. Entonces yo diría que hacer ese ejercicio constantemente, ni siquiera como profesores, sino también como ciudadanos.